Estamos contentos. Vincent, estamos contentos. Estamos contentos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy nos han prestado una guitarrica. Háblanos de ella, Jesús. Mi coleguita Mike Teller, os ponemos por aquí o por aquí un enlace al musicón que hace. Mi colega Miguel, que toca conmigo en la orquesta, nos ha dejado una Fender Telecaster, que tiene de Telecaster lo que yo te diga. Bueno, sin ir más lejos, el guitarrista que toca esa Fender Telecaster es Jim Root, que es el guitarrista de Slipknot. No se caracteriza precisamente por el sonido twang de su guitarra. Ah, que sí, hombre. Su sonido es más bien... en vez de tienen twang. una balada. El caso es que lo primero que me ha sorprendido es que la guitarra es mexicana, pero no es nada barata, ¿eh? Está cerca de los 1.500 euros y normalmente las Fender de las gamas mexicanas no están ni de lejos en esos precios. Sí, un poco... Pero luego, que claro, la enganchas... Y dices, anda, claro. No, a ver, para mí tiene sentido, por mucho que sea mexicana. Después de haberla catado un ratito, creo que tiene sentido lo que vale y ahora me das tú tu opinión. Sí, yo todavía no la he catado, o sea que la vamos a ver. Yo voy a ir a primera vista. Este ya la ha probado, pero yo todavía no, así que sin más preámbulos, vamos al lío. Dentro vídeo. Trae este estuche guapísimo. O sea, la verdad que es un estuche rollo custom shop, ¿verdad? Sí, de este típico estuche de tweed, pero además es que es como del color en plan pensado para... Es que es el de esta guitarra, ¿sabes? Ya. Y mira el interior, tío. Bueno, me recuerda mucho al estuche que tengo yo en la Ultra, pero vamos, la cosa está en que es sorprendente que venga con un estuche de esta calidad una Fender mexicana. Yo tengo otra Fender mexicana y una Fender indonesia y las dos vinieron en fundas normales de guitarra, que están bastante bien y bastante acolchadillas, pero obviamente no es esto, ni de lejos. Bastante sorprendente y ya os digo que es que me da la impresión de que esta funda es muy similar a la que traen muchas de las custom shop. Es más, tiene un aspecto como muy vintage para luego presentarnos una guitarra que de vintage no tiene absolutamente nada. A ver, a simple vista el que no pilote un poquito va a decir, bueno, pues una teleca blanca, qué bonita, ¿no? Pero luego es como, a ver, de teleca solo tiene la forma. El cuerpo de la guitarra es mate, tiene algo de laca, pero muy poquito. No es muy brillante, ¿vale? Y además al tacto se la nota un pelín más áspera que si llevara más lacado. El caso es que de primeras el tono de blanco es muy chulo. A nivel maderas, pues ébano en el diapasón, muy de teleca. Ébano, de toda la vida, las telecasters llevan ébano en el diapasón. La parte trasera del mástil, ¿no? Con su arce y la barrita esta mítica que tienen todas las mexicanas. La firma de Jim Root. Y nada, tiene clavijeros de bloqueo. No tienen el logo de Fender este chulo que tienen algunas que habréis visto. Esta guitarra seguramente los traiga de serie con bloqueadores, porque el precio que tiene, y además se nota que es de acabados modernos. Si nos fijamos en la unión del mástil y el cuerpo, tiene ese rebaje que suele llevar la Fender Ultra para llegar un poquito mejor a los trastes finales. Aunque sigue siendo un mazacote bastante curioso, pues ese pequeño rebaje algo ayuda para poder llegar mejor. Joder, me gusta mucho el acabado de la madera del cuerpo. El acceso a la electrónica lo tiene detrás. Lo normal sería delante, en una teleca normal, pero como es una teleca para hacer el malvado, pues no. Los diapasones de ébano me encantan estéticamente. No sé, imagino que la influencia en el sonido será absolutamente mínima, tirando a ninguna, pero lo que sí te puedo decir es que estéticamente yo tengo varias guitarras con diapasón de ébano y es que me chifla el diapasón de ébano. Me parece súper bonito que sea en este tono de madera que no es madera, es totalmente negro y es una pasada. Si os fijáis en el formato de la guitarra es un poco muy parecido a mi Fender Indonesia, la que os he presentado en alguna ocasión, que también le pasa lo mismo, que de Fender Telecaster solo tiene la forma. Esta guitarra de serie lleva pastillas activas MG, si no me equivoco, ¿no? Activas. Pero aquí lleva, para asegurarme, vamos a la chuleta que nos lo ha dicho Mike. Lo que lleva. Tiene la SH4JB y la SH4JB del mástil de puente, o sea que dos iguales. Sí. Y tiene otra modificación, que es que tiene un kill switch en el. Ah, pero no venía de serie. Yo pensé que el kill switch sí venía de serie. Está puesto, por lo visto. Y nada, el puente, pues el fixe de Fender sin pijo de 6 selletas, el que lleva las hardtail que se llaman. Las Telecaster suelen venir con solamente 3 selletas
para octavar las cuerdas por parejas. Estas se pueden octavar de forma individual y la altura se puede balancear de forma individual en cada una de ellas. En esta casa opinamos que eso es lo adecuado. También es cierto que el sonido súper característico de las Fender, y esto sí que es una cosa que influye en la construcción de la guitarra, esas selletas de latón que tienen las Telecaster son las que hacen que suenen tan especialmente a Telecaster. Por eso mi Ultra, a pesar de ser una Telecaster, no suena con el mismo twang que las Telecaster, porque le falta ese toquecillo que le da los puentes de latón originales de Telecaster. Switch de 3 posiciones de chimpún y todo, Sí. ni hostias. Es como, Claro. aquí hemos venido en posición de matar y posición de matar también. Correcto. Le quitó las MG, ¿te ha contado por qué? Se la vendieron así. Ah, vale. Yo tengo una guitarra con MGs, la Mockingbird, que hay justo detrás de Jesús, y no las cambiaría, pero porque ya tengo otras guitarras con Duncans, otras guitarras con Dimarcios, etcétera. Pero si no tuviera pastillas pasivas y mi guitarra principal fuera MGs, también las cambiaría. No porque no me guste MGs, sino porque MGs para lo que es, para lo que hace Jim Root. Chimpún. Y entonces en el momento en el que quieres que tu guitarra sirva para otra cosa, la MG se te va a quedar corta. Por lo menos las MG81, que son las que suelen montar siempre estas guitarras. Sí, no hay mucho más que contar, o sea, vamos a destruir con ella, ¿no? No lo he dicho, pero bueno, la pastilla de mástil. Voy a poner la pastilla de... Vale. Te diré con esto que en muchas guitarras que he probado que son formato HH, formato humbucker, esta posición central la aprovechan para conmutar una de las pastillas y que te suene a lo mejor solo como si fuera single, ¿no? Lo hace la John Petrucci, por ejemplo, lo hace alguna PRS que he probado, tal. En esta no, en esta el sonido gordo también en la posición central. O sea, son dos pastillas dobles sonando juntas y ¿que quieres hacer algo suavecito? Pues coges otra guitarra. Me gusta más esta que esta. Me gusta más la posición de mástil. La que más me gusta para limpios es la de mástil. Sí, vuelve a poner la de puente un momento. Estas las dos juntas, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Vamos a poner un poco de crunch, a ver qué tal responde. Vale. Esto te diría que las pastillas tienen una ganancia tocha porque normalmente cuando pones el ampli en posición de crunch no suena tan... No da tan cañero, turba, es ¿no? un poco más limpito. Pero claro, yo normalmente suelo utilizar posiciones single siempre que uso crunch. Entonces, claro, me ha dejado un poco sorprendido en plan de ¡wow! Vaya bicharraco para estar sonando en crunch, ¿no? Pues esto sería en la de puente. Vamos a ponerla bien. Me gusta. El caso es que aquí me gusta. La que menos me está gustando por ahora, en limpio y en crunch, es la de puente. Probablemente luego con zurra será así. Claro, justo. Ya está claro. Vale, vamos a probar la de mástil, ¿no? Eso se puede
cerrara un poco el tono, la de mástil, ¿no? Como si le tocaras un poquito el tono y le cerraras un numerito. A lo mejor se lo han dejado hecho de fábrica, como han dicho, como le vamos a quitar el tono. Total, el señor que compre esta guitarra no va a pensar en qué es eso del tono, ¿por qué tiene? Sí, no. ¿Cuál es ese botón que nadie Vamos, usa? es más, que te digo una cosa, que si hacen una versión con una sola pastilla, mucha gente diría, pues fenomenal. Así lo tiene suavecito el ampli, pero da... Sí, a ver si... Lo que pasa es que me suena la pastilla de puente, que debería ser la afilada, me suena ya bastante gorda, lo que implica Sí. que cuando pasemos a la de mástil va a ser muy gorda. A ver, si quieres jugar un poco con la EQ, pero... Vamos a probarla así tal cual y ahora tocamos para intentar sacarle jugo. Yo normalmente ya te digo que no suelo utilizar mucha ganancia, Claro. estará al 5 y pico, a lo mejor. Vamos a echarle un tiento en mástil. También es cierto que el cambio de pastillas, obviamente, habrá cambiado... Pero no suena muy embarrado para lo que podría esperarme de esto, que debería sonar como... Es comodísima, la verdad es que... A ver, también es cierto que es el perfil de mástil y de posición que me suele gustar a mí, entonces tampoco... Claro. Más ganancia. ¡Más ganancia! ¡Poder! Dale. Ahí abajo, dale. Parece cómodo de hacer actuar. A mí me raya un poco porque tiene un pelín de retardo, tío. Ah, sí, a ver. Es un poco raro, la verdad. Pero tiene su punto, la verdad. Sí. Estaba guapísima, pruébala. Está guapa. Los limpios son un poco latosos, pero es que claro, nadie pensó en hacer baladitas con esto, ¿sabes? Tiene mucho sustain, ¿eh? No, la guitarra va súper bien. Pégale un drop ahí. What's up, everyone? Pásame la púa, por favor.
Tiene esa cosa que tienen las guitarras cuando notas que son buenas, tío. Sí. Ese tacto. Sí, en plan de no es barata. Fender se está portando muy bien en todas sus gamas, incluso en la gama de Squier. O sea, es una cosa que, mira, aprovechamos este vídeo para hablar de eso. Me da la impresión de que están haciendo bien los deberes. Están sacando guitarras muy buenas en todas las gamas de precio. Hemos comprobado que a lo largo de los años la construcción de guitarras ha ido mejorando y perfeccionándose y se ha ido abaratando. Entonces, claro, ahora por guitarras más baratas te saca guitarras mejores que las que te sacabas hace 20 años. Es que es pura lógica. En realidad pura, es muy lógico. ¡A ligera, que se acaba la cerveza! Fender lo está haciendo muy bien en todas las gamas, incluso. Sí. O sea, da igual, pruebes lo que pruebes. Hemos probado Squiers muy económicas y es que incluso hubo una que era más malilla, pero hostia, que valía 130 euros o algo así. 130 euros, algo 130 euros, macho. No te compras un estuche como el que os acabamos de enseñar al principio del vídeo. No llevo 130 euros. Ningún pedal en mi pedalera vale 130 euros. Por eso te digo. Pues es lo que os digo. O sea, yo digo que esto es una Fender México porque lo veo en el número de serie, porque empieza por MX, pero la realidad, he probado Fenders americanas que no están al nivel de esta guitarra. Si el 95% del tiempo vas a hacer el animal, ten una guitarra, hacer el animal. Si es que es justo, es lo normal, es lo suyo. Yo llevo guitarras que valen para todo porque necesito hacer de todo en cada concierto, ¿sabes? Pero no nos engañemos, si el 95% va a haber distorsión y vas a meter un arpegio en la intro de un tema para luego hacer el animal y llevar la frente hasta el suelo, es que al final hay que llevar lo que hay que llevar y no hace falta que lo limpio sea la leche. Y es más, si te sientas y trabajas un rato en el sonido limpio de tu ampli, le sacas un limpio bonito a esto. Nosotros hemos cogido la guitarra, la hemos enchufado al ampli tal cual estaba. Tal cual con el setting que tengo yo de mis guitarras que no tienen mucho que ver con esta. No hay una review más honesta, no hemos hecho nada con ella. Está el ampli al medio y hemos hecho chimpum, venga, a tocar. Y sin hacer nada, ¿sabes? Sí. Y así suena. Tenemos que decir que no podemos saber exactamente el modelo real cómo se comporta, porque es que si le cambias las pastillas le cambias el carácter. Le cambias el carácter. Pero estas pastillas tienen un comportamiento muy parecido a nivel tonal al de las MGs. Sí, esos son... Le pasa lo mismo. Bueno, MG es muy pastoso en limpios, las MG81 me refiero, luego MG hace de todo, pero las MG81, las de zapatilla, las que monta esta, la MG81 y la 60 también igual, son pastillas fofas para el limpio, con poco brillo. Con poco brillo, sí. Pero a cambio, cuando les metes chicha... Más que poco brillo, es un brillo en una dirección que no es lo que uno se espera. Claro. Yo qué sé, yo por eso no uso MG. Me falta ahí algo en el tacto que... Yo no MG, es que no me guste cómo suenan, pero tampoco... MG solo cuando tengo que grabar algo que es de thrash metal o algo así. Ya está. Y a mí lo que me pasa creo que es que no cumplen la función. Realmente lo que yo necesito de ellas no lo cumplen. No es que suene mal, es que no es lo que busco de ellas. Por eso no las uso. Ale, hacer puñetas. Que sí, que ya estaría todo el pescado vendido. Joder, si es que todo, esto son protocolos, parecemos japoneses. Ale, sé bueno.